momento del parto es uno de los momentos más especiales en la vida de una mujer. Es un momento irrepetible, con lo cual tenemos que conseguir que sea lo más liviano posible y lo más agradable posible. Asimismo, es uno de los momentos que conllevan más dolor, de más intensidad en la mujer, que puede ser equiparable al infarto de miocardio o al cólico nefrítico. Nuestro principal objetivo es que la mujer tenga el mayor alivio posible y que pueda disfrutar de este momento, siempre en concordancia con la decisión del ginecólogo y de las comadronas. Decidimos un tipo de anestesia u otra. Normalmente escogemos la anestesia epidural porque es la más adecuada al momento del parto, al ser un trabajo de parto bastante largo en el tiempo. La anestesia epidural consiste en la colocación de un catéter en el espacio epidural, que es un espacio en la columna vertebral, escogiendo un punto donde el riesgo es mínimo, tanto para la madre como para el niño. ¿Cómo colocamos este catéter? A través de una aguja, pinchamos, retiramos la aguja y dejamos el catéter en el sitio. A través de este catéter iremos administrando anestésicos locales para que la paciente no tenga dolor con las contracciones y las vaya notando cada vez más cortas y menos intensas. Asimismo, la paciente podrá seguir moviéndose en la cama, pero no tendrá dolor con las contracciones. Como cualquier anestesia, la anestesia epidural conlleva sus riesgos. Los más comunes son dolores de cabeza, dolor en el punto de punción y bajada de tensión en la paciente. De hecho, monitorizamos a la paciente en todo momento mientras realizamos la técnica y el post-técnica. Las técnicas anestésicas farmacológicas consisten en, o bien a través del mismo catéter de la anestesia epidural, ir administrando fármacos, o bien administrar medicación endovenosa directamente a la paciente. ¿En qué casos administramos medicación endovenosa y no la anestesia epidural? Cuando existen contraindicaciones a la misma. ¿Qué contraindicaciones son las más frecuentes? Cuando existe un tatuaje en el punto de punción, una infección en el punto de punción o bien una enfermedad materno-fetal que pudiera impedir la anestesia epidural. La analgesia endovenosa consistiría en administrar un fármaco a dosis seguras tanto para la madre como para el niño, para que la madre tenga el mayor alivio posible. Por supuesto, no es igual de eficaz que la anestesia epidural, pero conseguimos un alivio del dolor bastante importante. Podemos distinguir dos tipos de cesáreas, las selectivas o las urgentes o emergentes. En las cesáreas selectivas, en las que no disponemos de anestesia epidural, podemos realizar una técnica espinal, que se llama anestesia intradural, a través de una aguja muy fina que no nota prácticamente a la paciente. Inyectaríamos anestésico local dentro, en un lugar seguro de la columna vertebral para que no sintiera nada. Durante la cirugía, de cintura para abajo estaría dormida y de cintura para arriba estaría despierta para poder disfrutar del momento del nacimiento de su hijo. En una cesárea urgente en la que no dispusiésemos de anestesia epidural, podríamos utilizar una anestesia general, que es más rápida y más segura, tanto para la madre como para el bebé. La anestesia general consistiría en administrar medicación endovenosa para que la paciente estuviera dormida durante el acto quirúrgico. Una vez acabase la cirugía y naciese el niño, despertaríamos a la paciente que podría disfrutar del niño. Como métodos no farmacológicos, en el Hospital de Sant Joan de Déu disponemos de diferentes alternativas, como podría ser la inmersión en agua, la acupuntura o la hipnosis. El apoyo durante el parto es fundamental para que la paciente se sienta cómoda y segura. Es muy importante el apoyo integral durante todo el proceso de parto, tanto por la pareja como por las comadronas y por los facultativos, el ginecólogo y el anestesiólogo. La anestesia, el efecto de la anestesia dura mientras dure el parto. Una vez finalice el mismo, la anestesia dejará de infundirse y iría metabolizándose, iría desapareciendo del cuerpo hasta desaparecer el efecto. Dura más o menos 1 hora, 2 horas en función de cuánto tiempo hubiera sido infundida la anestesia. Una vez haya desaparecido el efecto de la misma, la paciente sube a la habitación para recogimiento íntimo con su pareja y con su bebé. En caso de un parto sin complicaciones, nuestra labor finaliza en el momento del parto. En caso que hubiera alguna complicación, tipo sangrado, tipo dolores de cabeza o bajadas de tensión, nuestra labor continuaría hasta resolver las complicaciones derivadas tanto del parto como de la anestesia.